Así están las calles de La Habana, Cuba, en El Vedado. ¡Ay, qué matazón! Bueno, gente, hoy nos encontramos en las calles del Vedado. Como pueden ver, comenzamos nuestro recorrido justamente en la esquina de 23 y L. Les recuerdo que hace rato quería venir al Vedado para compartirles un poco más sobre aquí. Sé que les encanta esta zona de la ciudad. Y también hicimos una transmisión en vivo que tenía muy mala calidad y les prometí grabarles un poco del Vedado en otra ocasión. Como se pueden dar cuenta, hay una cola inmensa en el Copelia, tanto por esta zona como por esta. Recuerden que el Copelia tiene muchas entradas. Por aquí, ¿saben? Normal el semáforo, maravilloso Habana Libre, que de hecho, déjenme decirles que el cartel ya no está. Lo quitaron completo al parecer. Y bueno, algo que pienso documentarles también hoy, voy a tener la oportunidad junto con muchos cubanos de disfrutar en el cine de la película biográfica de Marilyn Monroe, Blonde, interpretada por Ana de Armas. Miren el cartel por ahí. Caballero, ¿desde cuando yo no entraba al cine a ver una película? Así que voy a tratar de documentarles la experiencia aquí en el Cine Yara, junto con una que otra cosita que nos encontremos por el camino, porque pienso hacer un recorrido por varias partes del Vedado y bueno, ese es el objetivo de hoy. Sinceramente me causa curiosidad saber quién va a venir a ver la película, porque ya la película salió en el paquete semanal y mucha gente cómodamente puede verla desde su casa, pero creo que va a ser una experiencia diferente después de tanto tiempo venir al cine a ver la película y vivir la experiencia de ver una película dentro de un lugar como este, valga la redundancia. Bueno, ya marcamos en la fila, o en lo que se puede decir que es la cola, para las entradas. Déjenme decirles que esto es increíble, como que tenemos que venir 3 o 2 horas antes para marcar. Ya tenemos experiencia con Claro, ya tenemos experiencia con las colas y es el hecho de que la película empieza a las 4. Nosotros estamos aquí de las 2 de la tarde ya marcando, así que imagínense, es increíble. Pero bueno, en lo que ya marcamos vamos a ir a un lugar que hace rato quiero visitar y que me apetece ir y compartirles también, ¿por qué no? Y mientras tanto vamos a hacer un pequeño recorrido. Miren, en esta zona también hay tremenda cola. Hoy la gente tiene bastante ganas de tomar helado. Estamos aquí en la esquina de L y 21. En esta zona en específico sí sé que hay muchos negocios recientes, porque sé que muchos de ustedes me dicen: ay, pasaste por esta zona y hay un lugar que no sé qué es. Pero bueno, miren, la cocina de Esteban se llama este. En este pedacito sí hay muchos negocios. De hecho está Ama, no sé si recuerdan que eso se los compartí en un video. Y obviamente cero promoción pagada ni nada por el estilo, simplemente que es bueno que ustedes conozcan las otras cosas que hay por aquí. Este bar me lo han recomendado mucho, es un snack bar, La Mixóloga. Muchas amistades mías vienen ahí, plasmando como siempre en mis videos datos curiosos e interesantes sobre el lugar por el cual estamos recorriendo. L es una de las calles más importantes del Vedado y una de las más transitadas. Nace frente a la escalinata de la Universidad de La Habana, justo en el punto donde confluyen la calle Ronda y la calzada de San Lázaro, y cruza 23, 17, línea y calzada para pasar al costado de la embajada norteamericana y desembocar en la calzada A, un pedacito de la calle que muere en el malecón. Venta de garaje. Los pantalones están buenos. Cuidado con el perro. Esto es algo muy común que están haciendo muchos cubanos en sus casas. Venta de garaje. Venden ropas de uso, ¿sabes? Para sacarle provecho y sacarle dinero. Déjenme ver los precios. Los pantalones no están malos. Los pantalones, hombre, ¿qué precio vienen teniendo? El único pantalón que Este. Sí, pero es una talla chiquita. Sí, Pero por lo menos es elástico. ¿Eh? Que por lo menos que es medio elástico.
Como se pudieron dar cuenta, dimos una pequeña pasada por lo que se conoce como la calle Línea. Y me muero de ganas por compartirles todo un video de dicha calle de extremo a extremo. Así que si les parece bien la idea, déjenme todas sus opiniones ahí abajo en la caja de comentarios. Todo de mujer. ¿Es aquí? Ah, bueno. Miren, aquí era donde yo quería venir a comer. Ustedes saben que me encanta la comida y la cultura asiática de forma general. Awesome Dumpling se llama el lugar. Y vamos a ver qué tal están las cosas por acá. Aquí tienen los precios. Gracias. Qué delicioso se ve. Y ahí hay 20. Ah, no, verdad, porque es como una doble tapa. Aquí hay 10 y cuando destapas esto aquí, que por cierto está caliente, aquí abajo hay 10 más. Qué genial, era algo que quería probar hace rato. Y bueno, como son 20, lo compramos nosotros dos, ¿sabes? Vamos a pagarlo a la mitad y no se echa a ver, pero sí está un poco carito. Está rico. No, y el gusto que uno como cubano le coge, porque hace rato no probé cerdo, porque tiene cerdo y cebollino, está súper rico. Bueno gente, me gustó, ¿saben? Nunca había probado dumplings, he probado varias cosas asiáticas, pero dumplings nunca lo había probado. Me gustó y para cómo están los precios, porque entre los dos, con el refresco y la cajita con los 20 dumplings nos salió en 1045. Para cómo están los precios, es un gusto que uno se puede dar en que sea una vez al mes. Y bueno, eso que dejé anteriormente es una cola para que no digan que no. En el Vedado la gente de dinero, no, la situación de la comida, de las colas en todos los lados. Lo que no sé si esa tienda se convirtió en MLC o sigue siendo tienda nacional. Entonces nada, ahora después de ese rico almuerzo, vamos de camino nuevamente de regreso al cine, que nos esperan un par de horas más de espera con el tema de la película. Y continúa la cola del helado. Esto se ve que es todo el día. Hay una mujer ahí hasta con un pote para llevarse helado para la casa seguro. No, porque al cubano le gusta comer dulce por la noche. No, pero tú sabes cómo es esta vuelta, ¿viste? Viste, te lo dije. Por las sendas de los dumplings, mira ya cómo está la cola para las entradas. Sí, pero nosotros estamos ahí. Yo digo que, que hace falta que la película valga la pena, porque nos espera una muy buena cola y siguen llegando gente. Vamos a cruzar a ver qué tal. Vamos a ver si encontramos el que va delante de nosotros. Sí, tú. Claro, aparecieron toda la gente que venían de acompañantes. Ah, mira aquí. Compramos rositas para ver Blonde. Cuestan 30 pesos cada uno. Antes yo creo que echaban más rositas. ¡Ay, qué matazón! Decirles que el Centro Cultural Cinematográfico Yara es tal vez el cine más famoso de Cuba. Se encuentra ubicado en La Habana, en el número 363 de la calle L.
Este cine forma parte del edificio Radiocentro CMQ, construido por los arquitectos Emilio del Junco, Miguel Gastón y Martín Domínguez Esteban entre 1946 y 1947. Está considerado uno de los pilares de la arquitectura moderna cubana y fue el primer edificio multifuncional en la isla, con comercios, oficinas y estudios de radio y televisión. Primera vez que grabo un cine. Bueno, se pueden dar cuenta, está prácticamente vacío, todavía hay tremenda molotera allá afuera, una cantidad de gente, no lo puedo explicar. Caballero, sin palabras, sin palabras. Y eso que vinimos temprano, Carlos. No, y eso que vinimos temprano, esa molotera de gente, literal, te quita las ganas de venir a ver la película. Yo estoy aquí fatigado, porque es una gente, literal, es como si, no sé, si fuera una cola de comida, no sé, es una empujadera, yo no sé, la gente, llevamos no sé cuántos años aquí haciendo cola para todo, y la gente no acaba de aprender a hacer una cola, pero es la matazón, la gente que se quieren colar, vale. Yo estoy aquí ya por inercia para ver si veo la película, porque me gustan las películas biográficas, y junto con Elvis, que era una que vi hace cuestión de un mes, eran las películas biográficas que quería ver de este año, pero vaya, hasta para el cine se pasa trabajo aquí. El primer nombre que tuvo este cine fue el Teatro Warner Radio Centro, y con su aparición de respuesta a las necesidades que existían en Cuba relacionadas con los aspectos cinematográficos y culturales. Para su inauguración, el 22 de diciembre de 1947, se realizó una gran ceremonia que incluyó el bautizo por Monseñor Alfredo Müller. Miren, una pequeña observación. Estamos observando que las puntas de los asientos tienen como para poner tu bebida y disfrutar de la película, pero los otros asientos no, ¿saben? Y nada más es en los extremos. Miren, ahí tiene el otro hueco como para poner una bebida, una soda. No entendimos mucho esa parte. ¡Yo! Se fue la luz. Netflix! Sin dudas, la película me pareció increíble. ¿Para qué contarles sobre la estelar actuación de nuestra queridísima Ana de Armas? 10 de 10. Por el momento me estoy despidiendo de ustedes hasta mañana domingo con un nuevo video. Mientras tanto, déjenme ver cómo yo salgo del vedado a esta hora de la noche. Y hasta entonces, pura vida. Dios mío, qué trabajo vamos a pasar ahora para poder irnos para la casa. Las paradas todas están llenas porque la gente está saliendo del cine ahora y son casi las 9 de la noche. En fin.